crear una serie de directrices en el tema de la permanencia. Pero cuando hablamos de permanencia, este es un estado del joven dentro de la escuela que pasa por un proceso de incorporación. Y entonces estamos viendo permanencia y reincorporación. El asunto más grave que tenemos es que de la secundaria a la educación media superior es donde se pierde totalmente la incorporación. Ahí es donde tenemos más deserción, por decirlo de alguna manera, de un sistema de un nivel a otro. Entonces sería interesante ver cómo propicias que de la secundaria a la educación media no se diera esa pérdida, para después, cuando atiendes permanencia, ya la estás atendiendo con un vacío muy importante de miles de jóvenes que dejan la escuela, los que la dejan, fundamentalmente la dejan en el proceso de secundaria a educación media superior. Pues a mí me parece que en lo que se ha venido planteando, y comparto números y reflexiones de lo que aquí se ha dicho en la mesa, me parece que debiéramos plantearnos la incorporación a nivel de educación media superior como un elemento fundamental que nos permita hablar después de la permanencia. Cuando hablamos de la permanencia estamos hablando ya de la ausencia de muchos procesos. Y en la Ciudad de México se hizo un esfuerzo que yo creo que ha dado algo de resultado, porque bien decía ahorita Tere, la salida de los jóvenes no se da de un día para otro, pero en la secundaria los maestros saben e identifican perfectamente qué jóvenes van a entrar, van a seguir estudiando y qué jóvenes no. Y si tienen identificado ese fenómeno de deserción que se va a dar, entonces ahí las políticas deberían de ser muy direccionadas a los temas fundamentales, porque los jóvenes dicen por qué no van a seguir estudiando. Unos porque cuando dicen que no les gusta la escuela, a lo mejor no hay identidad con la escuela, pero psicológicamente puede implicar muchas otras cosas, socialmente puede implicar otras más y económicamente otras más. Una vez que identificas eso, el asunto ese de prepa sí, créanme que ha dado resultado, porque los identificas en la secundaria y los becas en el traslado justo de la secundaria a la preparatoria. Entonces prácticamente pasan enganchados a nivel medio superior. Y muchos de los que pensaban no seguir, recibieron una beca que les permite por lo menos decir: voy a salir a trabajar, voy a ganar más o menos esto que me están dando, entonces puedo seguir estudiando. Y yo diría, nada más pensemos en el tránsito de la secundaria, que es el más grave que se tiene de deserción escolar, a la prepa, y planteémonos el tema de la permanencia considerando la incorporación. ¿Sí? Ocupémonos de la incorporación, de esa otra parte que viene de la secundaria, para que tengamos el círculo completo: la incorporación, la permanencia y la reincorporación. ¿Sí? Que es la visión completa del problema. Ahora permítame introducir algunos elementos para no ser repetitiva de mucho de lo que aquí se ha dicho, porque luego suele ser muy cansado de estar oyendo lo mismo. Cuando hablamos de la identidad de los jóvenes con la escuela, me parece que es un poquito complejo, porque hay muchas identidades, no hay una sola. Tendríamos que empezar a trabajar en qué están pensando los jóvenes y qué quieren, y en el modelo de escuela que ofrecemos. Y para que se identifiquen con la escuela, tienen que identificarse con el modelo educativo, tienen que identificarse con todo el entorno. Y estamos hablando del momento del adolescente más complejo, como para querer definir una identidad única. ¿Sí? Sin embargo, puedo identificar a través de datos de INEGI o de números que a nosotros, los que nos dedicamos a la investigación, nos gusta y estamos obligados a sustentarlo en números, en datos, que el problema más grave que tiene México es que somos el primer lugar en embarazo en adolescentes. Y el embarazo en adolescentes, que era en la universidad y en la educación media superior, se traslada
a la educación secundaria, se traslada a la educación primaria. O sea, tenemos embarazos de niñas, y adolescentes. Y a mí me gusta decir niñas aunque estén embarazadas porque la edad así las ubica. Si tenemos ese problema, la solución no es necesariamente una beca para que sigan estudiando. La solución es mucho más profunda, mucho más seria, pero más reflexionemos que cuando hablamos de ser el país con el primer lugar en el número de adolescentes, ese es un tema que tiene que ver con la deserción. Necesariamente tiene que ver. Y no digo porque esté prohibido que vayas a la escuela embarazada, aunque en muchos lugares se sigue prohibiendo y contrario a lo que establecen los derechos humanos y sobre todo el artículo 1 de la Constitución, se sigue haciendo. Entonces, a mí me parece que las escuelas debieran de contar, como ya cuentan algunas, con instancias de atención de niños, guarderías. No me gusta usar el término, pero deberían estas escuelas tener guarderías. Las tienen ya algunas, hay algunos CONALEP, hay algunas universidades tecnológicas y funcionan muy bien porque no solo van los hijos de los trabajadores de la escuela, sino que van los hijos de las estudiantes y de los estudiantes. Ellos llegan con sus niños a la escuela y saben que les van a dar gratuitamente la atención, alimentación, cuidado de sus niños mientras están estudiando y salen de la escuela. Es una visión distinta que digamos de esa escuela sí me identifica, porque yo tengo un problema y esa escuela lo único que entiende es que yo tengo que ir a la escuela y que mi problema no existe o que busco una tía y los que no lo tienen, a ver cómo le hacen. La manera de identificar a la escuela con los jóvenes es hacerse cargo de la problemática que existe en ellos. Y una escuela que hoy en día se construye sin pensar en que debe de haber instancias de cuidado diario de esos hijos, es una escuela que no está identificándose con la realidad que tienen hoy los jóvenes hoy en día. De hecho, en este presupuesto, una pequeña cantidad se aprobó para crear, y a necias y necias que somos, para crear guarderías en estas escuelas de nivel medio superior y universidades tecnológicas y politécnicas. Porque el problema ya está, es real. O sea, yo no estoy fomentando que se embaracen, estoy fomentando que se identifiquen con una escuela que las entiende y los entiende, porque hablo de hombres y de mujeres. Diría también que la parte que más allá de los 30 y tantos islotes en ese archipiélago, lo que se tiene que hacer es que cuando se plantea vocacionalmente a un joven que egresa de la secundaria, y piensen en sus hijos o piensen en ustedes mismos hace poquitos años, que tuvieron que optar, ¿cómo elegir vocacionalmente una carrera? Y cómo evitar que te equivoques en la elección. Y la imposibilidad de ese juego de muerte súbita, no tienes eso. O sea, vas y pierdes el año o los dos mientras encuentras tu verdadera vocación. Y la revalidación entre este nivel no existe, y debiera de existir la revalidación, y no debiera de ser algo tan difícil, tan impresionantemente fuerte para un adolescente de secundaria elegir que si esta escuela, la otra, porque tendría la libertad de decir voy y si no transito, no me regreso, ¿sí? O sea, no voy a perder. Entonces, no importa que haya ese archipiélago, pero tienes que construir los puentes para que te puedas mover de una isla a otra con facilidad, ¿sí? Y puedas no sentir que se te va la vida en definir a qué escuela vas a entrar, porque te equivocas, pierdes un año, te obligan a estudiar a lo que no quieres o te sales. Esa es la única opción que te dan regularmente los papás. Terminas o te sales a trabajar.
Entonces terminas una carrera que no te gusta, que no cumple tus expectativas, una ruta que no elegí. Que digan ustedes quién de 15 años tiene así entre el mar ese de 30 y tantas oportunidades que se les presentan de elegir con precisión. Entonces, sí tienes que revalidar y tienen que acabarse ese sistema disperso que no ayuda a nada, y que yo estoy de acuerdo en que algunas materias sí tendrías que cursarlas, pero no tendría que estar la puerta cerrada como está hoy en día. Eso tiene que desaparecer, porque esa es una de las causas de la deserción más graves que existen. Jóvenes que se equivocan al elegir, y la escuela no es ni de cerca lo que se imaginaban que iba a ser en su carrera. Entonces, señalo esa parte y me voy a otra. México está atrasadísimo pensando que primero hacen las carreras y luego se generan las fuentes de empleo para esas carreras. No se puede. El mercado en México y en el modelo capitalista no lo regula nadie, se regula solo. Por lo tanto, tendrías que estar ensamblando, vinculando las carreras con los espacios de trabajo. La educación del modelo dual llega tarde. En muchos países con éxito se da. Y no me gusta hacer comparaciones, pero lo primero que tendría que hacerse es que cuando vas a una escuela de carácter técnico, tuvieras que haber pasado en un acuerdo con las empresas para que puedas estar tiempo en las empresas. En México creo que el CONALEP es más avanzado, creo que me corrigen si no, empiezan con un 70% en la escuela, 30% en la empresa, luego avanza la carrera 50-50 y termina 70-30. Bueno, en otros lados entras al revés. Y la escuela te da los elementos que necesitas para poder desempeñarte en la empresa en la que estás trabajando. Finalmente, vincular el trabajo con la educación le permite a la persona identificarse también. Sigo en el tema de la identidad. La identidad no se logra por decreto, ¿sí? Tiene que haber razones para que alguien se identifique. Si mi problema en educación de esta naturaleza es cómo hago para insertarme en el campo laboral, y lo que me plantean es termina tu carrera y luego ya ese es tu problema, entonces estamos mal. El modelo educativo tiene que forzar a las empresas, y cuando digo forzar es a lo mejor al principio, pero está demostrado que las empresas recuperan en 4 años la inversión que hacen para generar los espacios de prácticas de los estudiantes. Y los estudiantes no solo se identifican con su escuela, se identifican con su profesión. Y lo que hace feliz a un hombre o a una mujer es precisamente saber que están haciendo lo que les gusta, saber que están haciendo y que se pueden morir con un salario que no los va a hacer ricos, pero los va a hacer felices su profesión. Muchos y muchas de nosotras desempeñamos la profesión que nos gusta, independientemente de que no sea con el salario que quisiéramos, sino porque somos felices haciendo lo que hacemos. Si los jóvenes se identifican en esos escenarios, nosotros no vamos a batallar para poder hacerlos que permanezcan en la escuela. CONALEP, en el modelo dual, tiene el 96% de permanencia. Pero los CONALEP que no llevan modelo dual tienen de deserción hasta el 40%. Díganme si no hay una razón de identidad en esto. O sea, si esto está funcionando, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo...? Bueno, pues porque todo el mundo tiene miedo a los sindicatos y no sé qué, y no se vaya a privatizar la educación. No, son falacias, ¿sí? La verdad es que el mundo está cambiando más rápido de lo que nosotros queremos cambiar nuestras ideas y nuestra forma de pensar. Termino diciendo lo siguiente. Me parece que las directrices dan en el clavo, pero hay algunos clavos que a fuerza de darle fuerte con el martillo se van a ir chuecos. Y hay que tener cuidado en eso, porque me llama la atención que en varias frases
En el primero y el segundo lineamiento se hable de la institucionalización. ¿Sí? Institucionalizar las acciones. Luego me dicen, ¿qué es eso? Institucionalizar las acciones. En el segundo, mejorar las condiciones institucionales. Y luego tienes por ahí, ya derivado de esas directrices, unas más específicas, la coordinación interinstitucional. Este modelo de escuela vieja es eso. Todo lo quieres institucionalizar. Todo. No flexibilizamos. No hacemos que la escuela se sienta en la dinámica de cómo la sociedad está cambiando. Y eso implica, entre otras cosas, que los jóvenes la sientan siempre un poco ajena e impositiva. Alguien habló de los reglamentos en las escuelas. Hay miles de escuelas en este país cuyos reglamentos escolares no resistirían la menor revisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de sus estados. Violatoria totalmente de los derechos humanos de los jóvenes. Esa es la escuela que tenemos. Mínimamente debieran estar obligadas todas las escuelas, todas, a que sus reglamentos fueran validados por las comisiones de derechos humanos de sus estados. Mínimamente. A eso me refiero. Gracias. Estoy hablando de 27 años de docencia, que fue desde la primaria, pasando por bachilleres, educación media superior, universidades y posgrado, y sí estoy convencida de que cuando se para enfrente a alguien que quería ser abogado y está frente a un grupo, hay una gran diferencia que cuando se para frente a alguien que se preparó para estar frente a un grupo. A este hombre o mujer, la circunstancia social lo mandó a estar frente al grupo. Él quería estar en un bufete, quería estar trabajando en su profesión. El mercado no le permitió y termina ocupando frente al grupo un área de docencia, donde las técnicas pedagógicas son muy limitadas. El conocimiento de la psicología del adolescente es totalmente ausente. La pedagogía no se diga, la didáctica, ¿sí? Entonces sí hay un choque entre en la mayor parte de los que vienen, de los jóvenes que vienen de la secundaria, formados por maestros, que por cierto en los exámenes de estos de evaluación no lo dicen para no hacer diferencia, pero los maestros egresados paranormales son los que tienen las mejores calificaciones. Entonces, por algo será, ¿sí? Entonces sí creo que debiera hacerse un esfuerzo en la capacitación de la psicología del adolescente, de la didáctica y la pedagogía a estos maestros. El médico que ya no es médico y que está frente a los alumnos de la escuela de química, no quiere que le digan maestro, quiere que le digan doctor. Y el licenciado quiere que le digan licenciado. Y cuando yo pasé por el CONALEP, los ingenieros que estaban frente al grupo no permitían que les dijeran maestros. Pero además, lo peor de todo decían es que yo sí estudié y yo soy ingeniero. Aunque no tuvieran ninguna labor de ingeniero, sino todo su tiempo estuviera dedicado a la docencia, no lo permitían. Entonces hay una subvaloración del papel del docente y una revaloración de otras profesiones que terminan en eso. Cuando un maestro no es maestro, sufre. Pero cuando alguien que no es maestro entra al aula frente a esos adolescentes con esos ímpetus, inquietudes, sufre más. ¿Sí? Sufre. Y entonces, cuando no pueden generar empatía porque no tienen conocimiento frente a los alumnos, uno de los dos truena. Y regularmente truena el alumno. Porque la autoridad se vuelve algo vertical, porque como no tienes manera de hacer que las cosas sucedan de manera empática, entonces te vas a la parte jerárquica del poder. Entonces tendrás un personaje escribiendo un montón de signos en el pizarrón y el grupo haciendo lo que sea, y el maestro lo único que va a decir: nos vemos en el examen. ¿Sí? Entonces, esa es una parte muy importante
que no está bien realizada, porque en esta área precisamente es donde se da la mayor decepción. Y creo que una buena parte es porque el docente es el vínculo entre la vida personal y emotiva del alumno y la cátedra. Si no hay ese vínculo, entonces se pierde buena parte de la motivación del estudiante. Si preguntan cuántos alumnos o cuántos han desertado porque el maestro tal y tal ya no lo soporto, creo que va a ser una buena estadística. Y eso tiene que ver con esta pregunta que dicen: yo creo que sí se debe capacitar más psicología del adolescente, didácticas y pedagogías a todos aquellos que por ley tienen derecho a estar frente a un grupo, pero no tienen las condiciones para poder desempeñarse eficazmente, ¿no? Pueden tener los conocimientos, pero no basta eso. Quiero pasar a lo siguiente. ¿Qué nos toca de esto? Yo felicito a Silvia, da una respuesta perfecta, dice el sistema nacional, ¿sí? Y me parece que eso pasa por que se presente la iniciativa y se vote en el Congreso. Es parte de la agenda pendiente. Es parte de la agenda pendiente meter en la ley el sistema de educación dual que obligue a los empresarios de este país a corresponderle al país, permitiendo la capacitación en la práctica. No tienen por qué las escuelas gastar tanto en lo más elevado de la tecnología. Estuvimos con el doctor Durán en Suiza, estuvimos en Alemania y vimos que las mejores empresas abren sus puertas a los estudiantes y son aceptados los estudiantes en las escuelas técnicas y relacionadas a la producción. No en la escuela, primero tienen que ir a ser parte de Honda, de aquella empresa. Primero son aceptados en la empresa y ya cuando son aceptados como aprendices, van y se inscriben a la escuela, porque ya tienen dónde hacer su práctica. Aquí los empresarios tienen una idea equivocada, pero cuando repito el modelo de lo que se está iniciando en CONALEP, muchos empresarios pueden decirlo, además lo han probado, que recuperan con mucha rapidez el recurso invertido en esos estudiantes y además tienen los mejores trabajadores y trabajadoras y no pierden el tema de la rotatividad, y además siempre que ingresa alguien tienes que capacitarlo, entonces mejor lo capacita desde que esté estudiando. Entonces, es una idea que tiene que legislarse, es agenda pendiente también para la próxima legislatura. Lo del modelo dual, lo del sistema, Silvia, ojalá se consolide la propuesta. Hay muchas, nos corresponde el presupuesto, pero el presupuesto llega a partir de una propuesta del Ejecutivo donde determina cuáles son sus prioridades. Y una vez que determina cuáles son sus prioridades, la bolsa está agotada. Tienes que quitarle de aquí para acá. Nunca, en lo que fueron estos presupuestos que a nosotros nos tocó, nunca disminuimos un presupuesto, siempre lo incrementamos. De tal manera que este presupuesto, este último, fue incrementado en 5.756 millones de pesos más. O sea, sí hay un pensamiento en esa diversidad de colores de los partidos políticos, de que la educación sí es una palanca a la cual no se le debe de quitar, pero nunca es suficiente lo que se le alcanza a dar, ¿sí? Nunca. Decir que se le da poco, sí, pero siempre el Congreso ha incrementado lo que le corresponde y le quitas aquí y allá y terminas poniéndole lo poco o lo regular. Termino diciendo lo siguiente: cuando las cosas no se dan por decreto, pero sí ayudan cuando los decretos se acompañan de las políticas públicas, sucede lo siguiente. Yo fui legisladora en la 58, del 2000 al 2003. Ahí se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar y se dio de manera escalada para cuándo tendría que haber cobertura total. Solo que hay un problema.
La educación básica y esta educación preescolar la vinculamos a la educación primaria. En el modelo de la escuela, donde dejas a tu niña en la escuela y te vas a tu casa. A mi juicio, tendría que explorarse con más énfasis la educación preescolar vinculada a la educación inicial, porque son niños de 3 a 6 años y los padres de familia no llevan a su niña de 3 años o de 4, la dejan ahí y se van, porque no es un sistema de cuidados maternos, de atención directa. O sea, estamos hablando de 3 a 6 años y quieres que en la comunidad no sé qué, en el kinder no sé qué, vayan casi todos los padres de familia que no tienen los recursos suficientes para meter a sus hijos o hijas a una escuela donde tenga el sistema de guardería y ahí les den preescolar. Lo que hacen es darles el último año de preescolar, y todo ese desnivel lo reciben los maestros de primaria. El que viene sin preescolar, el que viene con 2 años, el que viene con 1 año y el que viene con preescolar y con inglés y con todo, ¿sí? Ahí los tienen juntos en el mismo salón. Todo eso no se ha podido ajustar. A mi juicio, ninguna, repito el término guardería para que se pueda entender el concepto, ninguna guardería debe de existir con niños que tengan más de 3 años, si no tienen obligación de tener educación preescolar. De hecho, la educación inicial debe de ser ya obligación, porque los niños no se guardan. No son instancias en donde debieran de tener personas capacitadas para la educación inicial, pero saben que el problema es que aquí no hay normales de educación inicial. O sea, tenemos un problema de cómo cubres eso, pero por lo menos las del Seguro Social y las del ISSSTE empezaron recientemente a meter maestros y maestras de educación preescolar a esas instancias infantiles que no hacían más que guardar los niños porque no estaban recibiendo educación preescolar, ¿sí? Entonces, creció considerablemente la cobertura en preescolar cuando se atendió de esa manera. Esos niños que están por su desarrollo emocional y el desarrollo emocional de los padres de familia, más vinculados a la educación inicial que a la escuela primaria de puertas abiertas, de entrada y salida, en donde no sabes quién recoge al niño y quién, pues, ese tipo de cosas. Termino con lo siguiente: no se cumplió la cobertura, por cierto. Tenemos las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales en que no hemos cubierto la cobertura en preescolar. Y entonces en el 2012 determinamos y modificamos el artículo 3º para volver obligatoria la educación media superior. ¿Está mal eso? No, porque nos obliga a caminar. Pero el plazo en el transitorio segundo dice que en el ciclo escolar del 2021 al 2022 tendremos que tener la cobertura total. Y por eso creció tanto en muchas escuelas, pues creció mucho, porque se tuvo que incentivar a las escuelas que ampliaran su cobertura, y luego algunas que tenían condiciones se volvió un monstruo, porque les construías otro edificio y otro, y tienes Universidad Tecnológica en la frontera de Ciudad Juárez de 8,000 y tantos alumnos. Yo lo entiendo aquí donde hay una sobrepoblación, pero en esos lugares no lo entiendo, más que a partir de la motivación que se dio a las instituciones educativas para que incrementaran su cobertura, y a partir de ahí se les incrementaban recursos. El problema es que ni así vamos a tener en el 2021, al paso que vamos, cobertura total. Son 2 déficits que traemos. Decretamos preescolar, cobertura total, modificando el artículo 3º, y ahora media superior. No digo que sea malo, es necesario, pero tienes que armonizar todas las políticas educativas para que se cumpla lo que la ley dice, porque el Estado no puede estar, y hablo del Estado en su conjunto con sus 3 poderes, no puede estar decretando que sucedan las cosas sin hacer que sucedan, ¿sí? Entonces lo que nos toca a nosotros es eso, lo que se modifique en términos y lo digo porque la libertad de expresión obliga a que no hay temas velados. La reforma educativa debe revisarse y corregirse. Muy distinto
a decir que se le va a derogar o a aprobar. No, no. Yo creo, y lo hemos discutido aquí con algunos consejeros, que hay cosas que sí debieran de actualizarse para hacerla realmente más efectiva. El otro es otro tema, ¿sí? El otro es otro tema. Lo que me parece también es que a veces las comisiones para revisar los temas en este país se sujetan mucho a los momentos coyunturales y México vive permanentemente en una coyuntura. Muchas gracias. Pero tenemos que construir un concepto distinto que nos permita acercarnos a algo que sea diametralmente opuesto al de rechazar. No hay algo que cargue peor un adolescente que saber que es un rechazado, por todo lo que eso implica. Entonces tendremos que construirlo de una manera distinta, porque el que está reprobado es el sistema educativo frente a la incapacidad de la cobertura en términos generales. O bien tendríamos que diversificar la atención. De aquí es muy común que las escuelas mejores reciben mejores presupuestos. Y cuando hablamos de justicia en términos presupuestarios, debería de ser al revés. Las escuelas con más problemas deberían de tener mejores presupuestos, pero no. Y eso se convierte en esto que decían, en realidad es la que es el Politécnico, pero empecemos a ver las cosas presupuestalmente distintas con un enfoque que permita que cambie la imagen del aspirante sobre ellas. Ese es un tema, el tema de rechazados, pero también me preocupan dos conceptos que se siguen utilizando. La ONU ya ha dicho, en reiteradas ocasiones ha dicho a México que no es el concepto de equidad, que es el de igualdad, ¿sí? Y lo seguimos utilizando. Y las recomendaciones ahí están. Es el concepto de igualdad. Y otro más. Yo no sé dónde sacan, y vaya que acabo de escuchar en su premio que recibió María Elena Chapa ahora por el Senado, con mucha claridad, de dónde sacan la escuela digna y vivienda digna. La dignidad es un valor inherente exclusivamente del ser humano. La escuela puede ser moderna, puede ser equipada, puede ser bonita si quiere, pero la dignidad es un concepto inherente exclusivamente de los derechos del ser humano. A partir de ahí se construye el entramado de derechos humanos. Entonces, digo, si ya lo sabemos, a lo mejor se escucha bonito, pero no es lo más correcto que hay que decir. Solo me quiero agradecer muchísimo que me hayan invitado y espero que con lo que digo no me dejen de